Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el acoso laboral y qué medidas debemos tomar cuando nos encontremos frente a estos casos. Pasemos entonces a la Ley 1010 del 2006. Esta es la ley que previene, prohíbe y sanciona el acoso laboral. Con base en el artículo 2 de la Ley 1010 del 2006, por acoso laboral se entiende toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre cualquier miembro trabajador o empleador de una empresa que se encamina a ejercer miedo, intimidación, terror, angustia, perjuicios laborales, desmotivación en el trabajo o la inducción hacia la renuncia. Estas son las modalidades que constituyen el acoso laboral. Maltrato laboral. Se refiere a todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo. O todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. El artículo 7 de la misma ley comprende las conductas que constituyen el acoso laboral. Estas son las siguientes. Como primero son los actos de agresión física, las expresiones ultrajantes o injuriosas sobre la persona o con respecto a sus creencias, género, origen, etc. Los comentarios hostiles y humillantes de la descalificación, las injustificadas amenazas de despido, las múltiples denuncias disciplinarias de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios, la descalificación humillante, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, la alusión pública a los hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la imposición de deberes extraños a las obligaciones laborales, las exigencias desproporcionadas sobre el cumplimiento de su labor y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento. La exigencia de laborar en horarios excesivos, los cambios sorpresivos de turno laboral, la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. La negativa de suministrar materiales e información indispensable para el cumplimiento de la labor. La negativa claramente injustificada de otorgar permisos, licencias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales para hacerlo. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Cabe aclarar que cuando las conductas aquí descritas tengan ocurrencia en privado, se deben demostrar por los medios probatorios que la ley procesal civil exige. Dichos medios probatorios se encuentran enmarcados en el artículo 165 del Código General del Proceso. Ahora bien,
¿Qué se debe hacer frente a una situación de acoso laboral? Lo primero que se debe hacer en caso de ser víctima o testigo de un caso de discriminación o acoso laboral es informarse sobre el tema. Es importante conocer ante qué instancias se debe denunciar, qué evidencias necesitas y a quién recurrir dentro de la empresa. Como primera instancia, la víctima de acoso laboral debe presentarse ante el Comité de Convivencia de la empresa. Si aquí no se otorga una solución a la queja presentada, lo debe poner en conocimiento ante el inspector de trabajo con una copia de la solicitud que se presentó en primera instancia. Si por alguna razón en el municipio no hay inspector de trabajo, lo debe poner en conocimiento a los inspectores de policía municipal o a la Defensoría del Pueblo. A falta de los anteriores, el organismo encargado será el personero municipal. Pero si la conducta que constituye el acoso laboral se refleja de manera reiterada, se debe acudir a la vía judicial, interponiendo una denuncia por escrito en donde se detallen los hechos y se anexen las correspondientes pruebas. Se puede denunciar ante los juzgados laborales, civiles o de pequeñas causas y lo que se quiere es la imposición de sanciones, multas y la reparación al daño causado en el último lugar donde se trabajó o en el domicilio del demandado. Una recomendación como profesional es que cuando vayas a hacer una denuncia por acoso laboral, no basta con pensar que hay un trato injusto. Deben haber pruebas que soporten la acusación en contra de la persona. Entonces, cuando se reciba algún trato discriminatorio en materia laboral, debemos fijarnos de las personas que están alrededor, ya que estas personas pueden servir como testigos. Si puedes, lleva un registro en donde anotes la fecha y hora de los incidentes para que de esta manera puedas recordarles el hecho a terceras personas. Además, describa lo que sucedió en ese momento. Pregúntenle a sus compañeros, incluso a excompañeros si está a su alcance, si conocen de algún trato discriminatorio o acoso laboral dentro de la empresa, porque esto también puede servir de prueba. Si tienes pruebas físicas como audios, grabaciones o imágenes, hay que conservarlos. Y como ya lo dije anteriormente, informe primero a la empresa. Si el trato discriminatorio viene de parte de algún compañero de trabajo, infórmele a su jefe. Cuando el acoso viene del jefe, entonces acuda a los superiores o a los representantes de recursos humanos, porque la empresa tiene la obligación de tomar acciones para hacer respetar los derechos fundamentales de sus empleados.